El acceso a la justicia comprende todos aquellos elementos para incorporar un enfoque integral de política pública. Son accesos oportunos e igualitarios a los servicios jurídicos. La política pública lo que no debe de hacer es proporcionar más tutela judicial, es decir, crear más juzgados, porque esto ocasiona más litigiosidad, ni reducir los costos del litigio. Lo que debe hacer es facilitar los procedimientos de tutela, que esos sean mucho más sencillos, mucho más rápidos y efectivos, y a la vez que sean menos costosos. La evolución en el tiempo del derecho de acceso a la justicia ha tratado de resolver en todos sus escenarios las disputas entre el ciudadano y el Estado, es decir, solucionar conflictos con relevancia jurídica. Para esto se han creado garantías procesales básicas mediante tribunales de justicia. El derecho de acceso a la justicia, conforme lo señala el maestro Mauro Capelletti, tiene tres implicancias. La primera implicancia es que debemos de contrarrestar barreras de acceso, es decir, que hay un sinnúmero de causas que impiden que el ciudadano pueda acceder a la tutela judicial efectiva para el ejercicio y o goce de su derecho de acción y o defensa. El segundo punto es que tenemos una noción de pobreza legal, con lo que quiere decir el maestro Capelletti es que muchas personas no pueden costear los gastos del litigio, de contratar a un abogado y pagar las respectivas tasas judiciales. Y finalmente tenemos a la ausencia del Estado. Nuestro país se divide en tres regiones: costa, sierra y selva, y efectivamente tenemos poca presencia en lo que es la sierra y la selva. Hay distritos y provincias que ni siquiera cuentan con juzgado de paz ni de letrado, por lo que imposibilita que todas las personas tengan un acceso efectivo a la justicia. Estos tres puntos corresponden al proyecto de Florencia de 1970 del maestro Mauro Capelletti. Ahora, podemos sostener que es derecho de acceso a la justicia. Este derecho es aquel que corresponde a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, edad, identidad sexual, ideológica, política o creencia religiosa. Por otro lado, en nuestra Constitución Política del Perú no hay un artículo que se refiera de manera expresa al derecho al acceso a la justicia, pero existe normatividad suficiente para colegir que este derecho está implícito y tiene base constitucional. Esto se desprende de los artículos constitucionales referidos al derecho a la igualdad y a la no discriminación, el artículo 2, inciso 2, al derecho a la tutela jurisdiccional, regulado en el artículo 139, inciso 3, y el artículo 44, que señala que es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todos los ciudadanos. A nivel internacional tenemos diversos tratados, como lo son el artículo 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Estos mencionados tratados internacionales destacan el papel cumplido por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Al respecto, la Corte ha establecido que la falta de provisión de asistencia jurídica gratuita cuando una persona no puede pagar la asistencia legal necesaria vulnera la prohibición de discriminación establecida en la Convención. Asimismo, ha señalado que el concepto de debidas garantías, entre las que se incluye el acceso a los tribunales de justicia, es aplicable a la determinación de derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Asimismo, es necesario tener en cuenta cuáles son las barreras que impiden el acceso a la justicia. La primera barrera es la lingüística, es decir, todos tenemos derecho a expresarnos en nuestro idioma y desenvolvernos conforme a nuestra cultura. Cuando se trate de idiomas distintos al castellano, es necesario que los juzgados cuenten con traductores oficiales, para que no se recorte su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Una segunda barrera son las económicas. Si bien es cierto, la mitad del país vive en situación de pobreza o pobreza extrema, los costos económicos para acceder a la justicia representan una enorme dificultad, es decir, los gastos para contratar a un abogado y las tasas judiciales que hay que pagar a veces resultan un poco inalcanzables y imposibles para pagar por personas de extrema pobreza. Una tercera barrera son las barreras culturales. Si bien la pluralidad étnico-cultural relacionadas con las comunidades campesinas y nativas, estas administran justicia, apoyadas por rondas campesinas. Conforme al artículo 149 de la Constitución Política del Perú, ellos aplican lo que es el derecho consuetudinario a base de costumbres, en las cuales todos estos casos que se presenten no pasarán por el Poder Judicial. Otra barrera son las de género. El machismo impide a las mujeres acceder a la justicia, es decir, que en los casos de violencia familiar, las mujeres se ven atemorizadas por el esposo machista y estas, por temor, no accionan ni toman las medidas legales respectivas. Finalmente, una quinta barrera son las geográficas. Las difíciles condiciones geográficas de nuestro país y la débil presencia estatal de los servicios básicos se ven también reflejadas en el campo de la administración de justicia. Como hice comentario anteriormente, nuestro país se divide en lo que son las regiones de costa, sierra y selva, y debido a las circunstancias climáticas y por razones territoriales, el Poder Judicial tiene poca presencia o una presencia casi nula en diversos distritos y provincias, en las cuales ni siquiera cuentan con juzgado de paz ni de paz letrado. Y la pregunta del $1.000.000 sería cómo superar las barreras de acceso a la justicia. Una de ellas sería apoyando a la justicia de paz, ya que se encuentra totalmente abandonada y sin presupuesto por parte del Estado. El buscar que las personas acudan a los jueces de paz como una forma alternativa de solución de conflictos. Otro punto sería darle reconocimiento a la justicia comunitaria, es decir, al derecho consuetudinario. Promover mucho más la conciliación extrajudicial, ya que tenemos a pocas personas que acuden a un centro de conciliación o que poco les gusta conciliar. También necesitamos ampliar la defensa de oficio, contar con mucho más abogados de oficio que puedan asesorar gratuitamente a las personas con escasos recursos económicos. Por otro lado, tenemos que cambiar la educación legal, que es uno de los problemas que afecta al derecho en nuestro país, contar con estudiantes de derecho, no solo preparados en conocimientos, sino con valores. También sería bueno contar con jueces de paz en las comisarías, así como traductores y peritos culturales, que puedan atender una pluralidad de personas, tanto en sus idiomas y o culturales. Asimismo, necesitamos difundir nuestras leyes, que no solamente salgan en el diario oficial peruano, sino con promoverlo, digamos, mediante televisión, mediante radio, etc. También necesitamos crear más centros alegría,
que son centros de asesoría legal gratuito. Asimismo, es necesario contar con oficinas especializadas en el sector de justicia, que permitan a todas las personas acceder a la tutela jurisdiccional efectiva y que éstas no se vean recortadas